influencias coloniales primero sobre las colonias y del imperialismo posteriormente, ¿no?, como fenómeno de dominación económica y política posteriormente. En este proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo, de creciente consolidación de una estructura económica mundial, con relaciones de dominio y subordinación, con asimetrías, como se dice acá, ¿no?, que son cada vez mayores, que se reproducen permanentemente. Evidentemente, no es que los países se estanquen y otros se muevan. Nos movemos todos simultáneamente, pero nos movemos todos simultáneamente de una manera diversa y de una manera contradictoria y con arreglo a los mismos criterios de racionalidad económica que generan efectos contradictorios. Ahora, en esta historia que comienza entonces, obviamente las cartas no estaban completamente echadas entonces. Obviamente había márgenes y posibilidades de desarrollo, ¿no es cierto?, para aquellos que ingresan, ¿no es cierto?, a este proceso con cierto retraso. Eso efectivamente ocurre. Unos dieron los primeros pasos, ¿no es cierto?, y otros siguieron. Inglaterra se industrializa primero, Francia después, Alemania, Japón, Estados Unidos, claro, con cierto retraso. Si nosotros examinamos la historia económica de América Latina y de Chile en particular, nosotros veremos que también tenemos posibilidad de haber hecho lo mismo. Entonces esa posibilidad estaba abierta, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial. Después ocurre algo, que un autor alemán radicado en América Latina desde aquellos años ha captado a mi juicio bastante bien. Me refiero a Franz Hinkeland. Franz Hinkeland, en su libro Dialéctica de la Dependencia, que no es el mismo, tiene el mismo título, pero no es el mismo trabajo, ¿verdad? En su texto de Dialéctica de la Dependencia, hace una observación bien interesante. Más de una observación en realidad, más de una observación. Establece una categorización de espacio económico en los que también habla de las periferias integradas, ¿no? Las periferias integradas. A mí me parece muy interesante porque estas periferias integradas son aquellos sectores, ¿no es cierto?, son aquellos países que aun cuando no tienen una estructura productiva industrial, ¿no?, por sus relaciones muy estrechas con el centro, permiten obtener altos niveles de ingresos y un alto estándar de vida para su población. Hay periferias integradas que son internas a Europa, ¿no?, o a lo que fue en su momento la Commonwealth. Y fíjense que la estrategia del llamado desarrollo de Chile no aspira más, aspira a ser una periferia integrada, ¿no? Ahora, había posibilidades de desarrollo. Y Hinkeland señala lo siguiente: ¿cómo se desarrollaron los países, cómo se industrializaron los países que se industrializaron con tardanza respecto a Inglaterra? Bueno, dando el salto desde las técnicas de producción tradicionales a las técnicas de producción moderna. Sin duda copiaron, sin duda imitaron, ¿no es cierto? Eso es particularmente claro en todo el esfuerzo que realizaron los japoneses. Pero si hicieron eso es porque podían hacerlo. ¿Y por qué podían hacerlo? Porque el desarrollo de las técnicas modernas, ¿no es cierto?, que es un desarrollo permanente, continuo, dinámico y cada vez más complejo, todavía no se había distanciado tanto, todavía no había constituido un abismo insalvable entre los niveles de capacidades técnicas y de pericia, ¿no es cierto?, que habían sido capaces de generar, y esas técnicas o esos modos de producción tradicionales. Todavía era posible dar el salto, pero en la misma medida, ¿no es cierto?, en que las tecnologías son cada vez más complejas.
¿no es cierto? Finalmente, el abismo que se establece entre los métodos de producción tradicionales y modernos es un abismo insalvable. Por lo tanto, los que alcanzaron a industrializarse a tiempo lo pudieron hacer, los demás se quedaron en la deriva. Quiero señalar lo siguiente. Nosotros, aquí y con esto termino porque yo tenía interés en hacer una referencia más directa, a lo mejor puedo hacerlo más adelante, al significado político de todas estas reformas. El significado político, porque fue lo que efectivamente detonó todo este razonamiento. Pero antes de eso, se me fue la idea. Bueno, vamos a retomar esto más adelante. Disculpe. No sé si les faltaban los aplausos para sí, no, les pido disculpas, pero se trata de lo siguiente. Uno puede explicarse caso a caso por qué este país, qué pasó en este país con aquel que no fue capaz de subirse al carro o al tren de la industrialización, ¿no? Y por qué otros sí lo pudieron hacer. Yo tengo mi visión sobre eso, por qué Chile no pudo y por qué Estados Unidos sí, por ejemplo. Pero más allá de eso, más allá de los casos particulares, el tema que permanece como una realidad incuestionable es que vivimos hoy día en un mundo con desigualdades cada vez mayores. Más allá de los progresos, sí, no estamos paralizados. Nadie, en el marco de la teoría de la dependencia sostuvo la tesis del estancamiento. Nadie. Esa tesis del estancamiento le fue atribuido polémicamente a los dependentistas por sus adversarios. Fíjense ustedes que André Gummerfrank, que era el más radical de los dependentistas, ¿no? El del subdesarrollo como la contracara del desarrollo. Los casos que examina son precisamente aquellos que tienen un mayor grado de desarrollo industrial en América Latina, que son Brasil y Chile, o por lo menos dos de los países que más alto desarrollo industrial de América Latina. O sea, no está presente la idea del estancamiento. Lo que está presente es la idea de un condicionamiento de las posibilidades de desarrollo con las relaciones asimétricas que de manera natural que constituyen un rasgo inherente al capitalismo, que es otra cosa. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente: lo que permanece como realidad fuerte es que después de 60 años de debate sobre el desarrollo y de propuestas sobre los caminos al desarrollo, los países que hace 60 años eran subdesarrollados, o atrasados, o dependientes, siguen siendo lo mismo. Esa es una realidad que en el marco del sistema económico actualmente vigente no resulta posible de superar. Pueden haber casos particulares que se pueden explicar por circunstancias muy excepcionales, como el caso de Corea o el caso de Finlandia, por ejemplo. Pero no es la realidad que marca al mundo contemporáneo de las últimas 6 décadas. Vamos a hacer una ronda de preguntas. No sé si le parecerá al público asistente, a los profesores, de que vayamos pregunta por pregunta o hacemos una ronda y así van anotando la idea principal de cada uno de los planteamientos que hagan. Ya. Me parece una ronda mejor, ¿no? Ya, una primera ronda. ¿Palabras? ¿Alguna pregunta a los profesores? Tocar el tema de que cerró Luis, básicamente, del fortalecimiento de los estados, maravilloso. Y me pregunto, ¿cómo trabaja esa idea en un mundo en que precisamente se apunta hacia el debilitamiento de los estados, el empequeñecimiento de los estados?
en un mundo en el cual a los discos como Argentina se les amenaza con tarjeta roja por el Fondo Monetario Internacional, en un mundo en donde todo este fortalecimiento del Estado necesariamente implica un grado de divergencia del convencionalismo. ¿Cómo estaríamos en ese caso si quisiéramos emprender acciones más autónomas como Estado, aplicando soberanía en todos sus términos, chocaríamos con una muralla bastante fuerte, especialmente en el caso de países pequeños y débiles como nosotros? Porque China está siguiendo su propio camino. ¿Quién le puede decir eso? Chile. Pero a Chile por supuesto que sí. Entonces me suena un poquito de encajarlo en este sistema mundial, ¿cierto? Ese fortalecimiento del cual estoy totalmente a favor. También me cuesta el tema de las empresas, esta dependencia tecnológica, cultural, educacional, financiera, etcétera, también ya no es entre países, ¿cierto? Y aparecen nuevos jugadores en este momento. Y cómo ven los opositores también la incorporación de la gran compañía multinacional tan vilipendiada en este juego de dependencia. Y quizás no solo dependemos de los países, sino que también se depende de las compañías, ¿no? Y qué rol le queda a la sociedad civil en un mundo en donde esta multinacional se fortalece, el Estado se debilita? ¿Qué rol jugamos nosotros? Es una pregunta, pero una observación a lo mejor de ciertos puntos más discordantes. Yo creo que hay mucha cercanía en lo que dijeron ambos, pero también hay ciertos puntos discordantes. Y dos que me llamaron la atención, que me gustaría ver si lo pueden discutir más. Uno, yo diría que es cuál es el nivel de ruptura entre el estructuralismo, y acá por el estructuralismo me refiero al estructuralismo económico, digamos, de la CEPAL, ¿no? El estructuralismo marxista, ¿no? ¿Cuál es el nivel de continuidad y cuál es el nivel de ruptura entre estructuralismo y dependentismo? Yo creo que en la explicación de Luis es mucho más secuencial y está mucho más vinculado al estructuralismo y dependentismo, y en la de profesor Gonzalo Elena hay un quiebre mucho más duro entre ambas escuelas. Creo que ahí hay una cierta tensión que sería interesante explorar. Y la otra es un poco el caso de los países de industrialización reciente, asiáticos, como excepción que se puede explicar por elementos, digamos, específicos, pero que deben ser tomados como una explicación ad hoc, pero no ponen en duda el planteamiento, digamos, de la teoría de la dependencia de los años 70, de que dentro del marco del actual capitalismo no es posible mejorar lugares dentro de la División Internacional del Trabajo, dentro del marco del capitalismo, o bien si es que la emergencia de estos países pone en duda, digamos, la validez de que los países que llegaron tarde por la misma estructura de asimetría no pueden mejorar sus lugares siempre dentro de la estructura del capitalismo. Entonces, creo que ahí hay una cierta atención también de cómo se trata en estos casos de los países asiáticos, que creo que sería interesante explorar. Gracias. Agradecer a los expositores por la interesante demostración que han tenido y preguntar algo concreto que sería ¿cómo la teoría de la tendencia, el pensamiento independentista que existe actualmente puede fundamentar a ciertos grupos políticos para darle un peso sólido en base a las directrices que decían, ¿no? Porque considerando que los grupos políticos, por ejemplo, en Chile, que son dominantes, ninguno de los dos mayoritarios sigue otra vía que no sea la neoliberal, ¿cómo poder darle como el apoyo a otras vías políticas? Gracias. Daniel. Más o menos en la línea de lo que dijo Ignacio, el tema de la alternativa, porque el cierre de la presentación que hizo el profesor Luis era sobre cómo logramos el desarrollo en América Latina dentro del marco de una economía social de mercado. Usted hizo mención, también hizo mención a la idea de los estados, entonces hay una contradicción ahí implícita porque
mencionó los estados fuertes, la sociedad fuerte, la cultura fuerte.